relación que Dios estableció en medio de su creación y entre los seres humanos. Por lo tanto, los cristianos creemos que el matrimonio es el fundamento y la base de la sociedad. Si no hubiese matrimonios, no habría sociedad. Si no hubiese matrimonios, no habría familias. Y si no hubiera familias, no habría comunidades. Y si no hubiera comunidades, no habrían pueblos. Mientras creaba el universo, Dios culminaba cada día observando y admirando lo que había hecho y diciendo: esto me quedó bueno. Hasta que llegó el día en que observó detenidamente al hombre e hizo la primera expresión negativa en todo el proceso de creación. No es bueno, dijo Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Y aunque esta es una expresión negativa, claramente no significa que Dios haya cometido un error, ni que de pronto se haya dado cuenta de que creó al hombre de forma defectuosa, aunque algunos piensen que sí. Esta expresión lo que significa es que Dios creó al hombre intencionalmente con una necesidad innata de ayuda, con una necesidad innata de ser complementado, con una necesidad innata de trabajar en equipo. Entonces, creó al hombre y juntos serían el equipo perfecto. Juntos reflejarían la gloria de Dios. Juntos administrarían toda la creación. Juntos serían la corona de la creación. Entonces, esa es la razón por la cual el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, si el enemigo de Dios, Satanás, el diablo, siempre ha querido destruir lo que Dios creó, no debería sorprendernos que desde el principio se levantara en contra de la institución que Dios había establecido como base y fundamento de la sociedad. Si quisiéramos implosionar o destruir un edificio, simplemente tendríamos que colocar explosivos en los puntos estructurales de ese edificio, en los fundamentos. Y así fácilmente se vendría abajo. Y precisamente eso fue lo que hizo Satanás el día que conspiró contra el hombre y contra la mujer en el jardín del Edén. Y es lo que sigue haciendo hoy día. Pero nosotros que creemos que el Evangelio es la obra de Dios restaurando todo lo que el pecado corrompió, incluyendo el matrimonio, tenemos esperanza. ¿Ven? Por eso Pedro pasa ahora a hablarle a los matrimonios
como una de esas relaciones que el Evangelio también pretende restaurar. Y es importante recordar que Pedro no ha dejado de hablar en su carta acerca de cómo nuestra nueva identidad en Cristo tiene que afectar todas nuestras relaciones. ¿Sí? Lo hemos dicho muchas veces. Y el matrimonio no es la excepción. Primero Pedro nos habló de cómo nuestra nueva identidad en Cristo tiene que afectar nuestra relación con aquellos que no creen, con los no creyentes. Luego nos habló de cómo nuestra nueva identidad en Cristo tiene que afectar la manera en cómo nos relacionamos con aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Luego les habla a los esclavos de cómo su nueva identidad en Cristo tiene que afectar su relación con sus amos, incluso con aquellos que son maltratantes. Y ahora le habla tanto a las esposas como a los esposos de cómo su nueva identidad en Cristo tiene que afectar la relación del uno con el otro. Pedro le habla a ambos, porque el bienestar del matrimonio no depende solamente de uno, sino de cada cónyuge, porque cada cónyuge tiene un rol específico y una responsabilidad. Hoy vamos a hablar de las esposas, y quizás la próxima vez que nos veamos, pero que los esposos no se sientan cómodos, porque lo suyo también viene. Claro, en el caso de las esposas convertidas al cristianismo, cuyos maridos no se han convertido aún, el reto es aún mayor. Culturalmente, en la época en que Pedro está escribiendo, cuando un hombre adoptaba una fe o una creencia o una nueva religión, toda la familia le seguía. Cuando un hombre se convertía al cristianismo, su esposa y sus hijos le seguían. Y esto lo vemos claramente en la historia de la conversión del carcelero en Hechos capítulo 16. Luego de aquel terremoto en la cárcel, donde todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de los presos se les soltaron, el carcelero, pensando que todos los presos se habían escapado, ¿qué hizo? ¿O qué trató de hacer? Trató de quitarse la vida, ¿verdad? Pero al darse cuenta del milagro de que a pesar de que todas las puertas se abrieron y por causa del terremoto y que ningún preso se había escapado, no tuvo otra respuesta más que caer postrado ante los pies de Pablo y Silas y expresarle: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan? A lo que Pablo y Silas responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Me fijan? Y dice la historia que después de explicarle el Evangelio a todos los que estaban en su casa, Pablo y Silas bautizan no solo a este hombre, sino a toda su familia. Por eso podemos decir que esta era la cosmovisión de los apóstoles. Si alcanzamos a papá, si alcanzamos al esposo, alcanzaremos a toda la familia. De hecho, esta sigue siendo la cosmovisión
en muchas culturas hoy día, ¿verdad? Especialmente en el Oriente. Y yo analizando esto pensé y creo fielmente que perder esta clase de autoridad e influencia sobre su familia es la gran tragedia del hombre occidental moderno. Es otro tema. Por otro lado, cuando una mujer se convertía, y no el esposo, ¿verdad? En la época de los apóstoles, muchas veces el esposo terminaba despreciando a su mujer y acusándola de traicionar la religión y la cultura de la familia. O sea, las mujeres casadas que se convertían al cristianismo no la pasaban bien. Y los apóstoles estaban muy conscientes de esto. Hay otro tema, el cual Pedro aún no ha dejado a un lado, y es el tema de la autoridad. Hemos dicho que todos estamos bajo autoridad, ¿cierto? Todos los cristianos somos llamados a someternos a las autoridades civiles. Todos los esclavos cristianos son llamados a someterse a sus amos. Y ahora Pedro, utilizando la misma palabra, cuando le dice a las mujeres casadas, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Y antes de que le dé un infarto a alguien aquí, déjenme aclarar una cosa. Cuando Pedro utiliza esa palabra que se traduce como asimismo, mujeres, él no está afirmando que las esposas tienen que someterse a sus maridos de la misma forma que un esclavo a un amo. ¿Está bien? Tampoco está afirmando que las esposas tienen que someterse a sus maridos igual que todos los creyentes nos tenemos que someter a las autoridades civiles. Es importante aclarar eso, porque Pedro en este contexto ni le habla a los amos de esclavos, ni le habla al rey, pero más adelante vamos a ver que le habla a los esposos. Y hay una gran diferencia ahí. Cuidado con los codos por ahí, por favor. Aquí lo que Pedro hace es retomar el tema de la sumisión que inició en el verso 13 del capítulo 2, cuando le dice a todos los creyentes: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, etc. Con ese mismo principio en mente, es que las esposas se someten a la autoridad de sus maridos. ¿Por qué principio? Por causa del Señor. ¿Ven? Por causa del Señor. O sea, para honrar al Señor, por obediencia al Señor, porque al final es al Señor mismo a quien se somete. El apóstol Pablo le dice a los corintios: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Aquí vemos lo que parece ser una jerarquía, concepto que esta generación posmoderna aborrece. Pero a diferencia del mundo, para nosotros los creyentes, esta jerarquía no es una jerarquía de abuso o de dominio o
poder, sino de amor, de cuidado, de servicio, de entrega y sobre todo de dirección y liderazgo. Así como Cristo se somete a Dios de manera voluntaria y por amor, el hombre debe someterse a Cristo y la esposa a su esposo. Y al final del día todos a Dios. Ahora, aunque someterse a su marido es un llamado para todas las esposas, en el versículo 1 y 2, Pedro se dirige específicamente a un tipo de esposa. A una esposa que ha conocido al Señor, mientras que su marido permanece inconverso. Y la exhortación de Pedro a este tipo de esposa tiene dos propósitos. El primero y supremo propósito tiene que ver con la gloria de Dios. Y es que al someterse a su marido, la esposa se está sometiendo a Dios, quien ahora es su Señor. Y el segundo propósito tiene que ver con la misión de Dios. Y es el propósito de alcanzar a su marido para Cristo. La gloria de Dios, la misión de Dios. Este es el mismo principio del versículo 14 del capítulo 2, cuando Pedro le hace un llamado a todos los creyentes, diciéndole: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, los gentiles, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esta es la idea de que los cristianos hemos recibido una nueva identidad. Y recibir una nueva identidad implica que hemos recibido un llamado. Y ese llamado es a cumplir con la misión de Dios en este mundo. Y la misión de Dios en este mundo es traer de regreso a casa a sus ovejas perdidas. Porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una de las herramientas más poderosas que el Señor utiliza para atraer a sus ovejas perdidas es el testimonio fiel de sus hijos y de sus hijas. Ese es el argumento. En muchas ocasiones Él utiliza nuestro testimonio como un instrumento para abrirle los ojos a aquellos que aún no creen en el Evangelio. Ese precisamente es el llamado que hemos recibido todos los que hemos creído en Cristo. Y las esposas con esposos inconversos no son la excepción. Imagine poder darle testimonio a una persona 24/7. Yo le doy testimonio a mis vecinos de vez en cuando me ven, cuando me observan. Pero mi esposa y mis hijas, el testimonio mío es 24/7. ¿Verdad que sí? Para bien o para mal. Sí, porque le puedo dar un hermoso testimonio a base de mi nueva identidad en Cristo, o le puedo dar un terrible testimonio a base de mi carnalidad y de mi pecado. La verdad es que, aunque Pedro se dirige a las esposas en este contexto, este principio nos aplica a todos los creyentes. El Señor quiere utilizar nuestro testimonio basado en nuestra nueva identidad en Cristo para alcanzar a aquellos que nos rodean. Y quiero aclarar
que esta exhortación de Pedro a las mujeres no es un boleto para casarse con una persona inconversa. Amén. No, tres amén, pero está bien. Yo hago lo que el Señor me mandó a hacer y ustedes. Casarse con una persona inconversa, aunque venga a la iglesia, es la decisión más arriesgada que un creyente o una creyente puede tomar. Precisamente por eso Pablo le dice a los corintios: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pero si lo hiciste, entonces no te queda de otra que tener como meta de vida ganarte a tu esposo o a tu esposa para Cristo. En mi familia tengo las dos experiencias. Misa, vamos a tener que editar esta parte del video, pero está bien. Esto es aquí entre nosotros, ¿verdad? Mi madre se convierte estando casada. Y 5 años después, mi padre conoce al Señor. Y si usted le pregunta a mi padre, ¿qué lo llevó a conocer al Señor? Claro, la obra del Espíritu Santo y todo eso, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que él va a contestar por la conducta de mi esposa, que ahora es cristiana. ¿Verdad que sí? Le digo otra cosa, ¿verdad? Y el poder del testimonio es este. Y este es el argumento de Pedro. Cuando una esposa se somete a su marido inconverso, esta va a ser, el marido, va a ser testigo de primera mano de los valores y de la cultura del reino de Dios. Porque de pronto Dios le coloca al lado, sin él pedirlo ni quererlo, Dios le pone al lado a una esposa que ahora es ciudadana del reino de Dios. Entonces, este va a ser testigo de primera mano del fruto del Espíritu, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad y de la fidelidad. También va a ser testigo de lo que es el amor verdadero, de ese amor que es paciente, bondadoso, que no tiene envidia, que no es jactancioso ni arrogante, que no se porta indecorosamente, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no toma en cuenta el mal recibido, que no se regocija en la injusticia, que se alegra con la verdad, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta y que nunca deja de ser. Imagine ponerle a un inconverso, una persona así al lado, 24/7. Pedro dice que el testimonio de la esposa creyente será tan y tan poderoso que su marido podrá ser ganado sin necesidad de palabras. Yo creo que es una exageración de Pedro, pero entendemos lo que nos está diciendo. O sea, su marido conocerá a Cristo sin necesidad de predicarle el Evangelio. Muchas veces nos enfocamos en que la persona escuche y entienda el Evangelio, de lo cual es totalmente necesario, ¿cierto? Porque la fe sigue viniendo por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero nos olvidamos del testimonio. Nos olvidamos que una fe sin obra sigue estando muerta.
Nos olvidamos que si el mensaje del Evangelio no va acompañado del testimonio, difícilmente tenga un efecto en la vida del inconverso. Nuestro testimonio o se vuelve un facilitador del Evangelio o se vuelve un estorbo. La verdad es que todos deberíamos adoptar la profecía de Isaías y que fue cumplida por Juan el Bautista. Todos deberíamos ser esa voz que clama en el desierto. Esa voz que dice: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, porque todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Todos hemos sido llamados a preparar el camino para que aquellos que aún no creen y no conocen al Señor le conozcan y le reciban. Pablo le hace una declaración gloriosa a los corintios que creo que tiene que ver con esto. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo. ¿Para qué? Para ganar al mayor número posible. Hermoso. No debe ser esa, iglesia, la filosofía de vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que el esposo inconverso va a observar en su esposa creyente? ¿Qué es lo que lo va a llevar a rendirse a Cristo? O sea, no es que la esposa va ahora para entrar una conducta. No es que la esposa ahora va a actuar de una manera hipócrita. Es que el esposo va a observar, va a ser testigo del cambio y de la transformación sobrenatural en la vida de una persona. De una esposa inconversa a una esposa que ahora conoce al Señor. De una esposa cuya vida era caracterizada por el pecado a una esposa cuya vida ahora es caracterizada por la obediencia y la fidelidad a Dios. De una esposa que ahora tiene un nuevo amo y un nuevo Señor. De una esposa que ha nacido una esperanza viva. Es como si el esposo pudiera decir, expresar: me ha cambiado a mi esposa por otra. Y esto se va a reflejar, dice Pedro, con una conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Una conducta casta tiene que ver con pureza, con inocencia, con santidad. Esta es una mujer que se aleja y rechaza las obras de la carne. Una mujer que se aleja de la inmoralidad, de la impureza, de la sensualidad, de la idolatría, de la hechicería, de las enemistades, de los pleitos, de los celos, de las rivalidades, de las disensiones, de las herejías, de la envidia, de la borrachera, de las orgías y de muchas otras cosas semejantes. Esta es una mujer que ha sido ahora separada del mundo y separada para Dios. Por otro lado, una conducta respetuosa tiene que ver con temor y reverencia. Y claro, esta esposa sabe, ella tiene claro que su esposo inconverso, escucha bien, iglesia, no es el objeto primario de su conducta, sino el beneficiario principal. O sea, ella no adopta esta conducta principalmente a causa de su marido. Y aquí
aquí yo creo que viene la mala interpretación y el abuso de estos versículos. El objeto de una conducta casta y respetuosa no es el marido, sino siempre el Señor. Pero es el marido quien recibe de primera mano la bendición de una mujer que actúa de esta manera. El marido recibe la bendición de tener una mujer a su lado que actúa de una forma casta y respetuosa. La esposa actúa de forma casta ante su marido porque primero lo hace ante Dios. La esposa respeta a su marido porque primero ella le teme a Dios. ¿Me fija? Y dígame usted si es cierto o no es cierto. ¿Qué hombre en su sano juicio va a resistir a amar a una mujer que actúe de esta manera? La verdad es, iglesia, que todos los creyentes hemos sido llamados a vivir de una forma casta y respetuosa ante nuestro Señor. No solamente para las mujeres, ¿verdad? Porque esta conducta es precisamente el producto de la obra santificadora de Cristo en nuestra vida. A medida que somos santificados, cada día nos vamos alejando del pecado y consagrándonos más y más a nuestro Señor. Cada día nos vamos alejando de una actitud rebelde y nuestro temor y nuestra reverencia a Dios aumenta más y más. Entonces, un marido inconverso que es testigo de esta clase de transformación en la vida de su esposa no tendrá ninguna excusa. Y será el instrumento que Dios utilizará para cambiar su corazón de piedra por uno de carne. Esta es la idea de Pablo cuando le dice a los corintios: porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. No es que la mujer tiene el poder de salvar a su marido y a sus hijos, pero si de su testimonio sí lo tiene. Iglesia, esto no se queda aquí. No olvidemos que nuestro testimonio es el arma más poderosa que tiene nuestro Señor para cambiar el corazón de aquellos que nos rodean, especialmente de aquellos que tenemos más cerca. Esposa, si tu esposo no conoce al Señor, no pierdas la esperanza. Escúchate, no pierdas la esperanza. Sigue progresando en tu caminar con Cristo. Deja que Él siga santificándote y transformando tu vida. Sigue aspirando a vivir una vida casta y respetuosa, primero ante tu Dios y luego ante tu marido. Y deja que Cristo se salga con la suya para su gloria. Amén. Vamos. Señor, mientras meditaba en tu palabra, pensaba en aquellas y aquellos hermanos, hermanas, creyentes, cuyos cónyuges no conocen aún al Señor.
cuyos cónyuges están lejos, apartados. Señor, y mi oración era que tú pudieras llenar sus corazones de esperanza, de ánimo, de gozo, sabiendo que tú estás en control y que tú les animaras a seguir progresando en su vida, en su relación contigo. Tú les ayudaras, Señor, a permitirte seguir haciendo esa obra santificadora en sus vidas. Señor, y que su testimonio siga siendo esa semilla que cada día sigue siendo sembrada en un terreno, Señor. Terreno que a veces es árido, terreno donde a veces las aves se roban la semilla, terreno donde la semilla a veces cae en espinos y se ahoga, un terreno que es como pedregoso, Señor, pero un día caerá en terreno en buena tierra. Sí, Señor. Así que sigue siendo esa mi oración, Padre. Anima a tu iglesia, no solamente a los esposos, las esposas, a continuar dando testimonio de ti, Señor, sino a todos nosotros. Todos nosotros somos cartas abiertas, como dice tu palabra. Todos nosotros somos un testimonio vivo. Somos testigos, mártires tuyos. El mundo está viendo, observando. Queremos vivir vidas que reflejen lo que ya tú has hecho en nosotros. Tú nos has dado una nueva identidad. Hemos nacido una esperanza viva. Que nuestra vida siga reflejando eso, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús.